Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a hacer pastelitos deliciosos, crujientes y muy fáciles de hacer, así que quedaros conmigo para ver la preparación. Lo primero que vamos a hacer es tostar los cacahuetes en el horno a 150 grados calor arriba y abajo. Cuando veamos que ya tomaron color, los sacamos y los dejamos enfriar. Las medidas que he utilizado yo son 700 gramos de cacahuetes, pero sacan muchos pastelitos, así que si en vuestro caso sois pocas personas, con 400 gramos es suficiente. Cuando nuestros cacahuetes ya se han enfriado, vamos a coger nuestro molinillo y vamos a echar una taza de cacahuetes y 4 cucharas de azúcar. Cada taza de cacahuete 4 cucharas de azúcar. Y vamos a triturar hasta que nuestros cacahuetes estén muy cremosos. Y solamente la primera taza tiene que estar pues cremosa. El resto de las tazas que vamos a echar no es necesario que estén cremosas, con que se trituren un poco es suficiente. Esto para que la crema no sea después pegajosa y que nos facilite el trabajo. Como veréis en el vídeo, tiene que estar muy cremosa, solo la primera taza tiene que estar así. Y ya está, después vamos a por otra taza, no la vamos a sacar muy cremosa, con triturarla un poco es suficiente. Y ya está, vamos a empezar haciendo lo mismo, una taza de cacahuetes y 4 cucharas de azúcar y vamos a ir triturando. Cuando ya tengamos todo triturado y ya vamos a empezar con el relleno de los pastelitos. Y lo que vamos a necesitar son los cacahuetes, masa de filo, que yo suelo utilizar este tipo, me encanta, es muy crujiente, y una taza de mantequilla derretida. Importante que la mantequilla esté fría. Con 400 gramos, si vais a utilizar 400 gramos de cacahuetes, con 250 gramos de masa de filo es suficiente. Y ya está, aquí vamos a empezar. Vamos a coger nuestra masa de filo y vamos a coger 2 capas. Es importante porque con una sola capa se rompe muy fácil porque suelen ser muy finas, así que mejor con 2 capas. Y ya está, y el resto de las capas, el resto de la masa, los vamos a tapar porque si no se secan muy rápido. Así que procurad que estén muy tapadas. Y cogemos nuestras 2 capas y la vamos a poner en esta posición y vamos a coger la mantequilla y vamos a untar toda la capa, totalmente untada. Esto para que la masa no se seque después y ayuda a que la masa esté más crujiente. Vamos a coger nuestros cacahuetes, así tiene que estar, como lo estáis viendo, que no muy cremoso, como os he dicho, solamente una taza tiene que estar muy cremosa. Y ya está, vamos a coger pues un poco del relleno. Como estáis viendo no se pega nada a las manos. Y vamos a formar una fila y la vamos a poner al principio de la masa, como lo estáis viendo. Y vamos a intentar emparejar todo el relleno y ya está, vamos a estar dando vuelta a nuestra masa hasta acabar.
coger un cuchillo para ir cortando los pastelitos. Vamos primero a cortar los bordes que no queremos y después cortaremos el primer trozo a la medida que queráis, y con el primer trozo, con ese mismo trozo, vais a ir midiendo todos para que salgan todos a la misma medida. Y así lo vais a estar haciendo con todos. Una vez que hayamos terminado, vamos a colocarlos en una bandeja y los vamos a hornear a 150 grados, calor arriba y abajo, como 20 minutos. Estad pendientes porque cada horno es un mundo, así que mejor ir vigilando hasta que se doren. Una vez que hayan tomado su color deseado, los vamos a sacar y directamente les vamos a echar miel por encima para que absorba bien. Y no nos olvidamos de los bordes. Si os dais cuenta, al sacarlos del horno con mucha presión, pues los cacahuetes salen de los bordes, así que mejor cortarlos para que tengan mejor presentación. Y como decoración yo le he puesto pistacho. Si no tenéis, con cacahuetes, almendras picados, se lo ponéis por encima, es al gusto. Y bueno, aquí están nuestros pastelitos, y para servir mejor tienen que estar fríos porque calientes no son nada buenos, y para guardarlos en una caja les ponéis por encima papel film y los vais a tapar con la tapa de la caja y ya está. Dejarlos, no se van a desgastar aunque queden 3 semanas, quedan de igual de crujientes y están buenísimos, riquísimos, los tenéis que probar. Y por cualquier duda me comentáis abajo, y si te ha gustado el vídeo dale like y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te llegue todo lo nuevo.